El arte y la cultura de Argentina se construyeron sobre la base de mentes brillantes, audaces y transgresoras que, a menudo desde los márgenes, transformaron los escenarios, la música y las pantallas para siempre. Sin embargo, las décadas de los 80 y 90 estuvieron marcadas por una sombra silenciosa que se llevó demasiado pronto a una generación entera de creadores excepcionales. Detrás de los aplausos y las luces, muchos de estos íconos enfrentaron en absoluta intimidad, o con un coraje público descomunal, las devastadoras consecuencias del VIH-Sida en una época cargada de estigmas, miedo y desinformación. Recordar sus nombres y profundizar en sus historias no solo es un acto de justicia histórica, sino una forma de celebrar el legado de quienes desafiaron los moldes de su tiempo y dejaron una huella imborrable en el alma colectiva del país. La historia de nuestra vanguardia artística no puede entenderse sin evocar en el número 1 a Cris Miró, la deslumbrante actriz, vedette y bailarina que rompió todos los moldes en los años 90 al convertirse en la primera mujer trans en encabezar una revista en la icónica calle Corrientes, específicamente en el Teatro Maipo, liderando el espectáculo Viva la Revista El Maipo. Su imponente presencia física de 1,85 m, su elegancia innata y su innegable magnetismo cambiaron para siempre la televisión y las tablas locales, enfrentándose a los prejuicios y a las preguntas incisivas de la prensa de la época con una altura, dignidad y sofisticación intelectual que desarmaban cualquier cuestionamiento. Al personificar la gracia, el baile y el talento actoral sobre el escenario en pleno auge de la cultura de masas, abrió un camino fundamental de visibilidad y respeto para la comunidad trans en toda Latinoamérica, demostrando que el arte y el estrellato no entendían de género sino de talento puro, hasta que un cáncer linfático derivado del virus del VIH-Sida apagó su vida a los 33 años en junio de 1999, dejando un legado histórico y social que el tiempo no ha hecho más que agigantar. En esa misma línea de irreverencia absoluta brilló en el número 2 Fernando Peña, el genial actor, conductor, dramaturgo y locutor de origen uruguayo que arraigó toda su carrera, su rebeldía y su desmedida fama en Argentina tras ser descubierto por Lalo Mir mientras trabajaba como comisario de a bordo. Peña fue una de las poquísimas y más valientes figuras públicas que habló abiertamente, con total crudeza y sin ningún tipo de tabúes sobre su diagnóstico de VIH positivo en los medios de comunicación, declarando públicamente que se consideraba un sano que tiene el virus e integrando su salud y sus tratamientos a su discurso disruptivo cotidiano. Dotado de un talento camaleónico inigualable, se apoderó de los micrófonos de la radio y de los escenarios teatrales dándole vida a una impresionante galería de más de una veintena de personajes entrañables y complejos, como Milagros López, Martín Reboira Lynch, Palito o Sabino, los cuales dialogaban entre sí y desnudaban las hipocresías de la sociedad de su tiempo. Su estilo provocador, su honestidad brutal y su genialidad artística marcaron un antes y un después en la radiofonía del Río de la Plata, manteniendo una hiperactividad creativa feroz hasta que un cáncer de hígado, sumado al desgaste de su cuadro general de salud, apagó su voz a los 46 años en junio de 2009, dejando un vacío imposible de llenar en la cultura rioplatense. El cine y la televisión también sufrieron pérdidas irreparables con la partida en el número 3 de Danilo de Vicia, un recordado, dúctil y talentoso actor de la escena nacional, ampliamente respetado por sus pares, técnicos y directores debido a su enorme profesionalismo y su bajo perfil. De Vicia brilló con luz propia tanto en la pantalla grande como en la televisión argentina, dejando su huella en producciones masivas y prestigiosas como la telenovela infantil Chiquititas, el drama cinematográfico El Faro de Eduardo Mignogna, y la recordada película Eva Perón de Juan Carlos de Sanso. Su versatilidad y su asombrosa capacidad para encarnar personajes complejos y profundos lo llevaron a ser galardonado con el prestigioso Premio Cóndor de Plata como mejor actor de reparto, consolidándolo como uno de los grandes intérpretes de carácter de su generación. A pesar de su innegable talento y del afecto de sus colegas, debió transitar sus últimos años batallando en la intimidad contra el desgaste de la enfermedad, hasta que finalmente falleció en los primeros días de julio del año 2002 a los 53 años, víctima de complicaciones derivadas de una tuberculosis que se agravó críticamente debido a su cuadro inmunológico comprometido por el virus. A esta pérdida en las pantallas se sumó en el número 4 la de Hugo Soto, un destacadísimo actor y consumado artista plástico correntino que alcanzó la inmortalidad cinematográfica al protagonizar al enigmático y celestial Eliseo en la mítica película de culto Hombre mirando al sudeste, dirigida por Eliseo Subiela en 1986. Su interpretación de aquel paciente psiquiátrico que afirmaba ser un enviado de otro planeta conmovió no solo al público local sino al cine internacional, dotando al personaje de una mirada hipnótica y una melancolía que se convirtieron en un ícono de nuestra cultura audiovisual. Esta profunda sensibilidad interpretativa no era casual, ya que se complementaba con una notable y prolífica obra como pintor y escultor, disciplinas que dominaba con maestría y en las que canalizaba su compleja visión del mundo. Su talento y su mística artística,
que prometían una carrera sin techos tanto en las tablas como en los talleres de arte, se vieron truncados abruptamente cuando las complicaciones derivadas del virus apagaron su vida a los 41 años en agosto de 1994, dejando una huella tan profunda que sus cuadros e instalaciones continuaron exhibiéndose en prestigiosas galerías y museos incluso después de su temprana muerte. Por su parte, el panorama de la música y la cultura popular estuvo profundamente ligado a la teatralidad gracias al número 5, Federico Moura, el legendario líder, compositor y vocalista de la banda de rock Virus, cuyo rol estético, sofisticada ambigüedad, exquisita performance y magnetismo arriba del escenario marcaron a fuego el arte actoral, la moda, el diseño de vestuario y el quiebre cultural de la década de los 80 en plena transición democrática. Al frente de Virus, Federico introdujo el hedonismo, el baile y una vanguardia New Wave que sacudieron la solemnidad del rock tradicional de la época, convirtiendo cada concierto en una puesta en escena teatral donde su cuerpo y sus gestos desafiaban activamente los prejuicios y la homofobia de la sociedad. A pesar de haber sido diagnosticado en 1987, en pleno apogeo de su carrera, continuó trabajando con una dignidad admirable y grabó el disco Superficies de Placer en Río de Janeiro, un álbum impregnado de una melancólica belleza, manteniendo su intimidad resguardada de la voracidad mediática de aquellos años hasta que una insuficiencia cardiorrespiratoria derivada del virus apagó su genialidad a los 37 años en diciembre de 1988, dejando un vacío enorme y un legado de modernidad absoluta que redefinió para siempre el pop y el rock en español. Esta genialidad escénica e interdisciplinaria la compartió en el tiempo con el número 6, Miguel Abuelo, el magnético músico, poeta y actor teatral que, mucho antes de brillar masivamente al frente de Los Abuelos de la Nada, ya formaba parte activa del ambiente del teatro alternativo de los años 60 en Buenos Aires, participando en puestas experimentales y en la bohemia del mítico Instituto Di Tella. Su espíritu errante lo llevó a pasar gran parte de los años 70 en Europa, donde continuó su formación artística, integrándose a compañías teatrales de vanguardia en países como Francia y España, lo que le permitió perfeccionar una expresión corporal y un dominio del espacio únicos. Al regresar a la Argentina y refundar su mítica banda en los 80, dotó a sus posteriores presentaciones musicales de una impronta corporal, poética y dramática que revolucionó por completo el rock nacional, transformando el escenario en un teatro vivo donde bailaba, gesticulaba y recitaba con la gracia de un juglar moderno. Tras ser diagnosticado con el virus, su salud se deterioró rápidamente debido a una infección vesicular que derivó en complicaciones cardíacas fatales, lo que provocó su prematura partida a los 42 años en marzo de 1988, apenas unos meses antes que Federico Moura, cerrando así una de las épocas más brillantes, poéticas y teatrales de la música popular argentina. La lucha social y la concientización contra la epidemia tuvieron rostros de una valentía descomunal, comenzando en el número 7 con Roberto Jáuregui, un querido actor, periodista y activista que pasó a la historia por ser la primera figura pública en visibilizar abiertamente la enfermedad en la televisión argentina tras contraer el virus. En una época donde el diagnóstico conllevaba la muerte civil, el rechazo y un estigma feroz, Roberto rompió el silencio en los medios de comunicación humanizando la epidemia y convirtiéndose, gracias a su empuje y liderazgo, en el primer coordinador general de la Fundación Huésped, desde donde impulsó campañas de prevención fundamentales para la salud pública. Su compromiso con la educación y la concientización social lo llevó a aceptar un desafío inédito en la cultura popular, interpretarse a sí mismo en la exitosa telenovela Celeste, protagonizada por Andrea del Boca en 1991, donde apareció en pantalla para hablarle directamente a millones de hogares sobre el VIH de una manera empática, derribando mitos y llevando un mensaje de cuidado y compasión al público masivo. Su incansable labor pedagógica y su militancia por los derechos de los pacientes transformaron la televisión en una trinchera de salud pública antes de que su deceso en enero de 1994, a los 33 años, conmoviera al país, dejando una huella imborrable en la historia del activismo y la dignidad en Argentina. La lucha social y la concientización contra la epidemia tuvieron rostros de una valentía descomunal. Esta militancia incansable por los derechos humanos la compartió codo a codo con su hermano, el número 8, Carlos Jáuregui, un profesor de historia, activista cultural, docente y actor político fundamental de las primeras movilizaciones y visibilidades colectivas en el país. Carlos asumió un rol de liderazgo histórico al convertirse en el primer presidente de la comunidad homosexual argentina en 1984, un espacio desde el cual batalló ferozmente contra las racias policiales, la discriminación institucional y la persecución a las minorías. Posteriormente, fundó la organización Gays por los Derechos Civiles y lideró con un coraje descomunal la convocatoria de la primera marcha del orgullo LGBT y en Buenos Aires en 1992, desafiando el conservadurismo social de la época con el rostro descubierto y una sonrisa combativa.
Su incansable labor no solo ayudó a visibilizar y exigir respuestas gubernamentales ante la devastadora crisis del VIH-Sida, sino que también sentó las bases políticas, judiciales y culturales para la posterior inclusión de la cláusula antidiscriminatoria en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y abrió el camino para las leyes de igualdad civil en todo el país, antes de fallecer a los 40 años por causas relacionadas al virus en agosto de 1996, convirtiéndose en un ícono eterno de la dignidad, la valentía y los derechos humanos en la historia argentina. El teatro de texto y la pantalla tradicional también despidieron de forma prematura a grandes talentos de la interpretación, como ocurrió en el número 9 con Daniel Lago, un destacado y apuesto actor argentino de teatro y televisión que gozó de una gran presencia, popularidad y afecto del público en las ficciones y telenovelas de la década de los 80. Con su porte de galán clásico y una gran solidez actoral, participó en recordados ciclos de la televisión abierta y en puestas teatrales del circuito comercial, convirtiéndose en un rostro sumamente familiar y querido en los hogares argentinos de la época. A pesar de encontrarse en un momento de plena madurez física y profesional, su carrera se vio truncada en absoluto silencio debido al fuerte estigma que rodeaba a la enfermedad en aquellos años, privando la escena nacional de un intérprete con un enorme potencial para consolidarse en las pantallas locales. De igual manera, el ambiente artístico lamentó profundamente la pérdida en el número 10 de Néstor Hugo Rivas, un verdadero actor de raza de la escena argentina que cosechó una respetada, prolífica y extensa trayectoria tanto en el circuito teatral independiente como en el cinematográfico nacional. Rivas fue un intérprete de culto, recordado entre sus pares por su fuerte impronta dramática, su voz profunda y un compromiso inquebrantable con la actuación experimental y el teatro de compromiso social, participando activamente en puestas en escena que desafiaban las estéticas tradicionales. Su versatilidad lo llevó a trabajar bajo la dirección de grandes nombres del cine y del teatro independiente, donde su capacidad para encarnar personajes densos, oscuros o profundamente humanos lo convirtió en un referente de la actuación de carácter, hasta que las complicaciones derivadas del virus apagaron su vida de forma temprana, dejando un vacío enorme en las salas teatrales de Buenos Aires. Mientras tanto, en los márgenes de la cultura porteña, el número 11, José Esbarra, impactaba con su pluma ácida, marginal y descarnada como dramaturgo, poeta y actor de la contracultura y la escena underground de los años 80 y 90. Esbarra fue un creador maldito y brillante que rechazó los circuitos comerciales para sumergirse en la noche de Buenos Aires, dejando libros, poesías y obras teatrales de culto absoluto como Mark, La sucia rata o Plástico cruel, textos feroces que retrataban con crudeza, ironía y una sensibilidad desgarradora la realidad urbana, la marginalidad, las adicciones y el desamor de su tiempo. Además de escribir, solía subir a los escenarios del circuito alternativo para ponerle el cuerpo a sus propias palabras con una intensidad perturbadora, convirtiéndose en un faro literario para toda una generación que se refugiaba en los sótanos porteños, hasta que su batalla contra las complicaciones de la enfermedad llegó a su fin en 1996, dejando un legado literario único que sigue siendo objeto de adoración y estudio. Esbarra convivió en tiempo y espacio con el número 12, el mítico Batato Barea, autodefinido con orgullo como clown literario, un actor, performer y payaso que se convirtió en la figura central, el catalizador y el alma indiscutible del Centro Cultural Rojas y del mítico sótano del Paracultural. Batato revolucionó la escena artística porteña al fusionar el transformismo, el uso lúdico de pelucas plásticas de cotillón, tutús y vestidos encontrados en la calle con la lectura de poesías de autores como Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni o Néstor Perlonger, convirtiendo el absurdo y el ridículo en un grito de libertad absoluta tras los oscuros y asfixiantes años de la dictadura militar. Su cuerpo era su propia obra de arte, una trinchera estética que desafiaba los géneros y las solemnidades, marcando a fuego el teatro alternativo de la posdictadura hasta que las complicaciones derivadas del virus apagaron su desbordante energía en diciembre de 1991, a los escasos 30 años, transformándose de inmediato en un mito eterno de la contracultura argentina. En ese mismo ecosistema estético y disruptivo del paracultural se sentía la fuerte e hipnótica influencia en el número 13 de Alejandro Urdapilleta, un descomunal, visceral e hipnótico actor, escritor y dramaturgo que, junto a Batato y Humberto Tortonese, formó un trío actoral irrepetible que definió el teatro under de la época. Aunque técnicamente Urdapilleta falleció muchos años después, en diciembre de 2013, debido a otra compleja causa de salud, estuvo tan íntima, profunda y afectivamente ligado a toda esa camada artística diezmada y golpeada de frente por la epidemia del VIH que resulta una mención completamente indispensable para comprender el contexto de dolor, genialidad, duelo y resistencia de aquella generación que hacía teatro al borde del abismo. Su actuación posterior en el circuito comercial y en la televisión masiva con Antonio Gasalla arrastró siempre esa mística salvaje, poética y trágica de los sótanos donde vio partir a sus amigos más queridos.
Si nos ceñimos estrictamente a las figuras emblemáticas del transformismo under directo de esos intensos años, se destaca con luz propia en el número 14 Pedro Sombra, un talentoso bailarín, coreógrafo y performer de la escena artística de espectáculos de variedades y del transformismo de los 80. Pedro Sombra poseía una técnica corporal impecable que le permitía fusionar la danza contemporánea, el jazz y el teatro de revista con la provocación escénica, el transformismo estético y la vanguardia visual en la noche porteña, presentándose en discotecas y sótanos emblemáticos. Su capacidad para coordinar cuerpos, diseñar coreografías disruptivas y ponerle movimiento a la noche underground lo convirtió en un referente técnico y estético para muchos artistas que buscaban quebrar las estructuras del espectáculo tradicional antes de que la enfermedad interrumpiera su camino creativo de manera temprana. A este vibrante ambiente de juventud, vanguardia y experimentación estética también estuvo vinculado, desde la ciudad de Rosario, en el número 15 Walter de Giusti, quien mucho antes de quedar trágicamente marcado en la historia criminal del país por la crónica policial más negra y dolorosa de los años 80, se movía activamente en el ámbito de la música y el arte juvenil rosarino. De Giusti compartía espacios culturales, recitales y talleres con los jóvenes músicos y poetas de la trova rosarina de aquella época de ebullición democrática, tocando el bajo en bandas locales antes de que sus severos trastornos psíquicos y su posterior diagnóstico de VIH-Sida, el cual aceleró su ceguera y su deterioro general mientras cumplía reclusión perpetua, enmarcaran el trágico y sombrío final de su vida en la cárcel en 1998. La riqueza de la escena emergente y el transformismo under continuaron perdiendo voces potentes, desgarradoras y sumamente originales, como ocurrió con la del número 16, Cito Molina, un cantante, músico y performer de la noche porteña que estuvo dotado de una voz privilegiada, andrógina y operística capaz de erizar la piel de cualquiera. Cito estuvo muy ligado afectiva y artísticamente a los hacedores teatrales, directores y músicos más vanguardistas de su tiempo, musicalizando performances e irrumpiendo en los escenarios con una presencia escénica dramática, oscura y magnética que combinaba el rock, la ópera y el teatro de vanguardia. Su muerte prematura privó a la música y al teatro alternativo de una de las gargantas más potentes y prometedoras del circuito subterráneo, una voz que quedó grabada en la memoria de todos los que alguna vez se cruzaron con su arte en los sótanos de Buenos Aires. Asimismo, el circuito artístico sufrió el impacto de perder en el número 17 a Liliana Maresca, quien a pesar de ser reconocida principalmente como una gigante de las artes plásticas, concebía sus impactantes muestras y exhibiciones como puras performances teatrales, puestas en escena y acciones actorales icónicas que sacudieron y desafiaron a la Buenos Aires de los primeros años 90. Maresca ponía su propio cuerpo como objeto artístico, interactuando de forma provocativa con sus esculturas e instalaciones en espacios emblemáticos como el Centro Cultural Recoleta, donde generaba ceremonias colectivas cargadas de erotismo, misticismo y crítica social frente a la realidad política y la crisis sanitaria de la época. Convencida de que el arte era un espacio de transformación social y sanación, confrontó su diagnóstico de VIH con una vitalidad arrolladora y creativa, dejando obras de culto antes de que su fallecimiento en noviembre de 1994, a los 48 años, apagara a una de las mentes más brillantes, audaces y multifacéticas de la vanguardia argentina. A esta lista de creadores fundamentales que partieron antes de tiempo se suman el número 18 Raúl Rossetti, un sensible escritor, dramaturgo y actor teatral argentino que plasmó con maestría en sus textos, poemas y en sus intensas interpretaciones escénicas la fragilidad de la condición humana, la soledad profunda y la resistencia cultural frente a la adversidad de una época hostil. Rossetti perteneció a esa camada de intelectuales y teatristas que se negaron a callar ante los tabúes de la sociedad de fin de siglo, utilizando los escenarios del circuito independiente como una tribuna poética para desnudarse emocionalmente y hablar de los dolores del cuerpo, el desamor y la inminencia de la muerte. Su trágica y temprana partida a causa de la enfermedad silenció una pluma profundamente honesta y una presencia dramática conmovedora, cuyo legado textual sigue siendo un testimonio vivo del sufrimiento y el coraje de toda una generación de artistas marginados. En el número 19 encontramos a Omar Chiliro, un brillante artista plástico y performer clave de la escena emergente porteña de principios de los 90, cuyas maravillosas obras lumínicas realizadas con vajilla plástica, capuchones de virome, palanganas y objetos cotidianos reflejaban una desbordante e irónica vitalidad en medio de la dura realidad de su salud. Pareja y compañero creativo del célebre artista Jorge Gumier Maher, Chiliro fue una de las figuras más luminosas y disruptivas de la mítica Galería de Arte del Centro Cultural Rojas, donde sus esculturas de plástico barato, transformadas por lámparas de colores en deslumbrantes lámparas de cristal o arañas de luces barrocas, desafiaban las estéticas elitistas de la época. Su producción artística, concentrada con furia y genialidad en sus últimos años de vida, fue un acto de absoluta resistencia frente al virus,
convirtiendo el plástico efímero en un destello de belleza eterna antes de fallecer prematuramente en 1994 a los 31 años, dejando una marca indeleble en la historia de las artes visuales del país. Finalmente, en el número 20 se destaca Jorge Chusseim, quien si bien vivió muchos años más y se consagró con enorme éxito en múltiples áreas creativas, publicitarias y musicales, dejó una marca imborrable a través de su impronta actoral y sus icónicos shows de Café Concert, los cuales definieron una era dorada de la bohemia porteña previa al impacto más devastador de la enfermedad en el circuito de los artistas locales. Con un humor ácido, una aguda sátira política y un talento musical brillante, Chusseim llenó las salas del circuito de la mítica calle Corrientes y de San Telmo durante los años 70 y 80, retratando las neurosis de la clase media argentina a través de canciones e interpretaciones teatrales desternillantes. Aunque su vida se extendió durante varias décadas más gracias a los avances médicos, su figura representa el cierre dorado de aquella mítica época de Café Concert y libertad creativa que se vio profundamente fragmentada y herida por la llegada silenciosa y feroz de la epidemia en el corazón de la comunidad artística tradicional. Evocar la vida y profundizar en el trayecto de estos 20 creadores fundamentales es comprender que el arte argentino actual está impregnado de su rebeldía, su dolor, su resiliencia y su absoluta genialidad. Cada uno de ellos, desde las plumas del teatro under y las performances callejeras hasta las marquesinas iluminadas de la calle Corrientes, pagó el precio de vivir en una época donde el diagnóstico era sinónimo de condena mediática y olvido social. Hoy, al rescatar sus trayectorias de la penumbra del tabú y detallar el valor de sus carreras, transformamos la melancolía en un homenaje vivo y colectivo, asegurándonos de que su coraje, su vanguardia y su profunda humanidad sigan inspirando y guiando a las generaciones de artistas presentes y futuras.